una de ellas, esta se irradiaba rápidamente a las demás, y esta luego se irradiaba a toda la estructura, o sea, a toda la aurícula, y de la aurícula se irradiaba a todo el ventrículo. ¿Se acuerdan de eso? Algo parecido ocurre acá. Acá en la curvatura mayor existen unas células marcapasos. Esas células marcapasos son las células de Cajal, las células de Cajal. Y esas células de Cajal actúan de dos maneras. Una primera es cuando hay un estímulo de distensión del tercio superior del estómago. Esta distensión del tercio superior del estómago estimula esta célula de Cajal, de tal manera que actúan como marcapasos. Y que actúan como marcapasos una vez que están estimuladas por la distensión. Es que el alimento llega por acá, chicos, llega el alimento por acá, genera presión hacia las paredes, y esa presión va a estimular a estas células de Cajal, que se van a ubicar predominantemente en esta zona, en la curvatura mayor. Como hay ese estímulo, ¿qué generan estas células? Hay un estímulo de distensión y estas generan un sentido opuesto de contracción. Entonces vamos a ver doble actividad, una de contracción y otra de relajación. Una de contracción y otra de relajación. ¿Sí? Mientras que la primera porción, el tercio superior del estómago, va a recibir los alimentos, va a generar esa distensión y ese estímulo de esta célula de Cajal, los dos tercios inferiores del estómago se van a encargar, gracias a ese movimiento generado por esa célula de Cajal, a la circulación. Entonces, mientras que acá hay estímulo, acá hay circulación, inercia. Y se forma el quimo. Bolo alimenticio, quimo y kilo, posteriormente. En el estómago el quimo. Pero esto, chicos, es gracias a la presencia de la distensión o a la presencia de alimentos de la generación de distensión. O sea, cuando uno está ingiriendo alimentos. ¿Y qué pasa cuando uno no ingiere alimentos? Hay otro sistema que funciona ahí, el complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio se va a caracterizar porque a nivel celular va a haber un juego. ¿Un juego de qué? Un juego de polaridad. Y si hay un juego de polaridad, es porque hay un intercambio de iones. ¿Está bien? Hay un intercambio de iones. ¿Qué sucede, chicos? Cuando no hay alimentos y no hay distensión, lo demás sigue generando el movimiento a nivel interno. O sea, el peristaltismo sigue manteniéndose gracias a ese complejo motor migratorio. ¿Y cómo se inicia esto? Tiene dos estadios, hasta tres estadios, tres momentos. El primer momento, que dura aproximadamente entre 45 minutos a 60 minutos. El segundo estadio, que dura más o menos entre 45 minutos a 30 minutos. Y el tercer estadio, que dura más o menos entre 5 a 10 minutos. ¿Cuánto tiempo es? Aproximadamente 2 horas, ¿no es cierto? Aproximadamente 2 horas, 2 horas. Muy bien, ese es el tiempo que dura todo el trayecto desde el estómago hasta el intestino, hasta la parte del estómago. ¿Y cómo se ve? Le dije que hay un intercambio de iones. Hay la formación, que nosotros graficamos esa diferencia de voltaje, porque recuerden, todas nuestras células en nuestro organismo tienen un gradiente de voltaje, un diferencial de voltaje. Ese diferencial de voltaje, chicos, que nosotros colocamos acá, miren, ya colocamos y medimos el voltaje. Todas nuestras células en nuestro organismo tienen ese diferencial de voltaje. En el caso de este complejo motor migratorio, vamos a encontrar la formación de ondas lentas, en donde el voltaje va a variar de aproximadamente más 60 a más 40. Y esa diferencial de voltaje va a permitir el ingreso de iones sólidos. En cambio, el otro proceso va a ser el activo, en donde el diferencial de voltaje va de menos 40 a menos 20, que milivoltios. ¿Sí? Y este diferencial va a permitir el ingreso de ¿qué? De
cortical permite que haya contracción, permite que haya movimiento intracelular o permite que haya tráfico intracelular. Y casualmente, gracias a ese tráfico intracelular, se va a dar una respuesta de contracción, contracción muscular, contracción de la musculatura. Entonces, repetimos, dos momentos en la digestión. Primer momento, por estimulación a través de la distensión de la célula de Casal, cuando se está ingiriendo alimento. Segundo momento, cuando hay el intermedio entre alimento y alimento. ¿Qué funciona? El complejo motor migratorio. ¿Cierto? Y el complejo motor migratorio, ¿cómo se expresa? A través de dos momentos. Uno, con la formación de ondas lentas y otra, con la formación de ondas en espigas. Ondas lentas por este cambio de voltaje y las ondas en formación de espiga de voltaje. O sea, hay un intercambio iónico. ¿Está bien? Entonces, chicos, eso es lo básico que tienen que saber. Y eso es lo básico que está en su vida. A continuación, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar con un sistema de órgano aislado. Y vamos a tratar de imitar cómo el sistema extrínseco, gobierna la motilidad de un segmento del intestino. ¿Está bien? Repito. Vamos a ver cómo el sistema extrínseco va a regular la motilidad de un segmento del intestino. Y como ya sabemos qué neurotransmisores están ahí, ¿qué dijimos? Sistema simpático, ¿qué neurotransmisor? En segunda neurona, catecolamina, representado por adrenalina y noradrenalina, ¿no es cierto? Sistema parasimpático, segunda neurona, ¿qué neurotransmisor? Acetilcolina. Entonces, estas dos sustancias vamos a usar. Y vamos a ver cómo van a responder